por este conflicto que se comenzó ayer entre Colombia y los Estados Unidos, en particular, obviamente, entre los dos mandatarios de ambas naciones, que todo se origina por el traslado de migrantes por avión en condiciones cuestionables, según el presidente colombiano. Bueno, le agradezco mucho esta comunicación, esta oportunidad de platicar a Orlando Villar, él es jefe de redacción de Caracol Radio. Buenos días y bienvenido a este espacio y muchas gracias por estos minutos, Orlando. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias, buenos días. La primera pregunta, ¿cómo amanece hoy Colombia después de esta crónica de una discusión que parece no tenía fin? Sí, la verdad, la preocupación sobre todos los sectores en el país, sobre todo los colombianos que viven en Estados Unidos, aquellos que por supuesto tienen su documentación al día, que pues tienen que ver con renovaciones y demás, pero también por supuesto con una comunidad de colombianos allí que ha radicado sus documentos, que espera poder conseguir los permisos necesarios para permanecer en los Estados Unidos, pero sin duda el golpe económico que significarían todas las sanciones que anunciaba el presidente norteamericano Donald Trump y su secretario de Estado Marco Rubio frente a lo que sería la imposición de aranceles, de nuevos impuestos para Colombia, pero también lo que tiene que ver con la restricción de visas entonces para funcionarios públicos, para su círculo cercano del presidente Gustavo Petro, casi que al nivel en algún punto nos sentíamos de las sanciones que se observan para Venezuela, donde hay una dictadura, donde hay un régimen, donde hay una grave violación de los derechos humanos y donde en Colombia, pues claramente las repercusiones habrían sido incalculables en materia económica y financiera para el país. Nos levantamos con un acuerdo, Víctor, que se logró casi a la medianoche de Colombia y que de alguna manera pues establecía la autorización para la llegada de vuelos desde Estados Unidos con los migrantes, pero lo que ha dicho el gobierno colombiano es que bajo unas mínimas de garantía del respeto de los derechos humanos de esos migrantes. Víctor. Bien, Orlando, para darle a la gente un contexto, una idea, la relación, ya sabemos cómo es hoy día, las últimas horas al menos complicada, pero normalmente la relación de Colombia con Estados Unidos y no necesariamente de los dos presidentes. ¿Cuál es el hermanamiento que hay? Y también en la parte comercial, ¿cuál es esa relación económica o de negocios? Danos un poco de panorama. Pues a ver, estamos hablando en materia de relaciones colombianas con los Estados Unidos que particularmente se ha logrado, independientemente del mandatario de turno, lograr unas relaciones bilaterales bastante sanas, bastante productivas. De hecho, Estados Unidos siempre ha considerado a Colombia como el principal socio, no solo comercial, sino también político en América Latina. Siempre se han mantenido las buenas relaciones bipartidistas, además, tanto con el Partido Republicano como con el Partido Demócrata. Y estamos hablando de una balanza comercial que para Colombia es sumamente beneficiosa. Está, por supuesto, a favor de Colombia. Representa más del 1% del Producto Interno Bruto de los ingresos para el país. Son miles de millones de dólares los que entran en diferentes sectores. Como las flores, como el café, productos colombianos que se exportan hacia los Estados Unidos. La preocupación que había sobre los floricultores para una temporada que llega, que es San Valentín, y que hace gran parte de sus ingresos del año, por supuesto, era catastrófica para este sector. Pero también lo que tiene que ver con turismo, la cantidad de norteamericanos que llegan acá, la cantidad de colombianos que se mueven hacia allí, las remesas que llegan a Colombia, al menos el 53% de lo que ingresa de dólares, de familias y de colombianos que están en el exterior vienen y provienen desde los Estados Unidos. Así que las restricciones que se anunciaban eran sumamente costosas en materia de la canasta colombiana y por supuesto la inflación y el dólar que se esperaba se dispararan porque el presidente colombiano Gustavo Petro también anunciaba como medida recíproca aumentar los aranceles de los productos que ingresan desde Estados Unidos a Colombia. Bien, Orlando, ¿qué dicen los grupos empresariales? ¿Qué dicen estos que serían los principales afectados? Porque pues el desquite o la revancha se da en la parte comercial específicamente, más allá de la diplomática, que también es muy importante, pero los hombres que manejan la iniciativa privada allá en Colombia, ¿se han manifestado de alguna forma? ¿Y qué dicen también aquellos que no están de acuerdo hoy día o que son opositores desde hace mucho tiempo al actual gobierno de Petro?
Claro que sí, hay una preocupación bastante amplia de estos sectores. Estamos hablando de todos los gremios que se pronunciaron ayer desde diferentes sectores. Todas las empresas colombianas unidas en diferentes agremiaciones aquí en Colombia, como lo son la ANDI, que son los empresarios formalizados que están agremiados, pero también tenemos un gremio que es Analdex, que son aquellos empresarios que se encargan de las exportaciones hacia diferentes países, incluyendo Estados Unidos, hacían un llamado a utilizar los canales diplomáticos. Y es que toda esta crisis un poco se desata, Víctor, cuando empieza como un intercambio de trinos del presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en X, denunciando la llegada de migrantes colombianos y las condiciones en que estaban llegando estos migrantes al país. Llegaban esposados, llegaban de alguna manera encadenados en unas condiciones denigrantes, por supuesto, y esto es un reclamo y una solicitud pues, que se hace a Estados Unidos para que los colombianos sean tratados con el mínimo de respeto, con el mínimo de dignidad. Pero las consecuencias que se derivan de esa decisión del presidente Gustavo Petro de retornar ese avión y no haber recibido a los connacionales acá, y no hacerlo a través de los canales diplomáticos establecidos, las cancillerías, los consulados, una nota de protesta, de rechazo, llevar el caso ante instancias internacionales, sino simplemente cuestionar la soberanía de Estados Unidos, regresar esta aeronave de nuevo con todos los ocupantes colombianos allí a los Estados Unidos y a través de Twitter empezar ese intercambio de mensajes. Por supuesto que unió a todos los colombianos, no solamente los sectores económicos, sino también desde diferentes partidos, la oposición en Colombia, incluso algunos miembros de partidos cercanos al gobierno nacional, para un llamado al diálogo y a mantener esas buenas relaciones diplomáticas que siempre habían existido a través de los canales establecidos que son los cancilleres, los embajadores, y no a través de la red social de X, como se observa a dos mandatarios como el presidente colombiano Gustavo Petro y alguien del tamaño de Donald Trump también respondiendo a través de redes sociales. Claro, peleándose como adolescentes a tuitazos. Pero bueno, ya por último, y agradeciendo de nuevo, Orlando, ¿de qué tamaño es el tema migratorio, sobre todo hablando de ilegales que se van de Colombia y que llegan a la Unión Americana? Un poco de contexto de historia, ¿qué tanto ha aumentado? ¿En qué estatus se encuentra? Pues en cuanto a estimaciones, quienes llegan a Estados Unidos y quienes están en los Estados Unidos con permiso de trabajo, con autorización o con permiso de estudio y que necesitan renovar, que necesitan esos servicios de embajadas y los servicios consulares que se habían cerrado, al menos la orden que se daba el día de ayer y que quedaban en esa incertidumbre, son alrededor de 1 millón. Calcular la cifra de colombianos que hay de manera irregular en los Estados Unidos es imposible, digamos que no hay alguna estimación, pero por supuesto debe ser una cifra muy superior a este 1 millón que se encuentran de manera regular allí en los Estados Unidos y que seguramente pues van allí, llegan tratando de buscar alguna oportunidad y tratan de conseguir su documentación para permanecer legales allí. Pero en cuanto a deportaciones, que era un poco lo que llamaba la atención de esta situación, Víctor, es que no es una situación nueva. A Colombia el último año han llegado más de 14.200 connacionales colombianos que llegaron de forma irregular a los Estados Unidos y que fueron trasladados de la misma forma, en los mismos mecanismos, a través de los mismos aviones. Y han llegado a Colombia sin que se les cierre la puerta como ocurrió con este grupo de colombianos, 160 que llegaban en este último vuelo. Digamos, esa es la situación que un poco llama la atención del manejo que le dio el presidente Gustavo Petro cuando ya había ocurrido en otras oportunidades bajo la administración de Biden, ya tenían de alguna manera un diálogo constante con el presidente Biden, unas líneas en las que se encontraba ideológicamente también el presidente Gustavo Petro con él, y por la que no se entiende entonces por qué bajo esta administración que empieza con una falta de invitación a la posesión presidencial, al presidente Gustavo Petro no fue invitado a la posesión de Biden y ahí empieza el presidente a enviarle unos mensajes a través de sus redes cuestionando esa decisión de Donald Trump y empiezan ya ese intercambio de mensajes a través de redes sociales. ¿Y por qué no se había hecho antes? ¿Por qué lo hace el presidente Gustavo Petro en esa oportunidad? Es lo que se le pregunta al mandatario el día de hoy. Afortunadamente esta crisis se solucionó como debía ser y es a través de los canales diplomáticos establecidos. Ojalá que ella no siga porque este arrebato de ambos puede tener un costo muy fuerte. Están los dos con una gran responsabilidad y Colombia, no se diga, es un país muy importante. Les mandamos un abrazo desde México
Y gracias, Orlando Villar. Gracias, Víctor, por esta comunicación, por estar atento a lo que pasa. Y sí, es la preocupación más grande, y es que Donald Trump no ha desistido de estas sanciones, simplemente las engavetó. Casi Claro. que advierte a Colombia y al resto del mundo que está decidido y listo con este tipo de herramientas para controlar cualquier situación que se le cuestione. Así que estamos muy atentos, Víctor. Mil gracias por estar atentos a Colombia. Saludos allá a Caracol Radio. Gracias, Orlando. Buenas tardes. Un gusto estar en